hablarles hoy en un versículo, Hechos capítulo 9, versículo 31, y quiero hablarles aquí de precisamente la iglesia cumpliendo su misión. ¿Cómo puede cumplir la iglesia su misión en medio de la adversidad, hermanos? Porque es bien difícil el mundo en el que nos tocó vivir. Pero ¿cómo podemos cumplir esa misión? ¿Cómo podemos ir y llevar el mensaje en medio de todo esto? Me parece a mí que la iglesia necesita, primeramente, ser una iglesia saludable. Una iglesia que tenga salud. Una iglesia con salud, es una iglesia que va a estar en movimiento. Una iglesia saludable, una iglesia sana, es una iglesia que va a estar en movimiento, que va a estar activa y que va a hacer algo. Porque cuando usted está enfermo, ¿tiene ganas de hacer algo? No, ¿verdad? Yo me enfermé hace 2 semanas, creo fue, y la verdad es que no me dio ganas de hacer nada. Tenía yo un examen y no leí ahí, leí hasta lo último, y luego tuve consecuencias de ese examen. Pero cuando uno está enfermo, no puede uno hacer muchas cosas. De hecho, no puede uno hacer nada. Necesitamos salud, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es como nuestro cuerpo. De hecho, la Biblia pone un ejemplo ahí del cuerpo físico y la iglesia. Pablo a los Corintios. Entonces, si el cuerpo está sano, hermanos, vamos a estar activos, vamos a hacer cosas extraordinarias para Dios. Pero si estamos enfermos, no vamos a hacer mucho y entonces va a ser una iglesia estancada. Una iglesia con dolencias. Una iglesia que le duele aquí, le duele allá y no puede hacer muchas cosas. No se pone en movimiento. Necesitamos ser una iglesia sana. Cuando yo leo ese versículo, hermanos, me doy cuenta de algo. Algo bien interesante. Miren, leamos el texto, por favor. Dice así. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Me encanta, es un versículo que me encanta a mí, me encanta mucho. Y es como un resumen que Lucas hace cuando escribe Hechos. De hecho, Lucas escribe así. Hay ciertas ventanitas en el libro de los Hechos como un pequeño resumen que hace de todo lo que dice. Por ejemplo, uno de los primeros resúmenes de Hechos está en Hechos 2:41 al 46, donde dice que y la iglesia todas unidas alababan a Dios y compartían. ¿Se acuerdan de ese versículo? Es una primera ventanita, un primer resumen y así sucesivamente. Este es uno. De cuando llega Lucas, el escritor, y dice, mientras tanto la iglesia, nueva versión, disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Me encanta eso. Dejen leérselo en otra versión. La Dios habla hoy, dice así. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente, vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. En uno de nuestros discipulados dice lo siguiente, creo que no me acuerdo dónde es el tercer nivel creo, pero se dice que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que hace, es la ley de la vida de un ser vivo. Y podríamos decir que la iglesia nace, crece, se desarrolla, se reproduce porque nunca muere. Oh, eso es lo precioso. Nunca muere. Vamos a estar alabando al Señor allá por siempre, por toda la eternidad, mis amados. Así que si usted no aprende ahora a cantar, va a ser bien difícil allá, hermano. Así que, hermanos, y la iglesia vive por siempre. Pero una cosa es cierta y debemos estar bien conscientes todos nosotros. Mientras más sana es la iglesia, más posibilidades tendrá para reproducirse. Y esa es una realidad. Algunas veces, hermanos, los líderes, los pastores y aún los miembros de la iglesia, los ministerios, se preocupan mucho, quizás como cómo crecer. Y es cierto, a veces nos preocupamos, queremos seguir creciendo, queremos seguir extendiendo el evangelio, vamos por más personas, pero la verdad es que deberíamos preocuparnos cómo ser una iglesia sana. Cómo ser sanos en todos los sentidos, integralmente. Porque el crecimiento no es un asunto nuestro. El crecimiento es un asunto de Dios. Dios da el crecimiento. Las misiones, allá donde estamos trabajando, hermanos, allá donde están los misioneros, no se preocupen. No se
desanimen, el crecimiento lo da el Señor. Usted y yo ocupémonos de estar sanos espiritualmente, en todos los sentidos, estar sanos y el Señor da el crecimiento. Por eso me encanta el texto. Dice que mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. El crecimiento, hermano, me llama mucho la atención porque Hechos 2:46 dice lo siguiente: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso me llama poderosamente mi atención, porque el Señor añade en la medida que la iglesia cumple su misión. En la medida en que la iglesia cumple con su misión, es sana espiritualmente, es sana emocionalmente, familias sanas producen una iglesia sana. Y una iglesia sana va a producir una comunidad sana. Una iglesia sana va a impactar al mundo de tinieblas donde estamos viviendo. Por eso, hermanos, me parece a mí interesante poder ver algunos principios que nos dice en ese texto, nos dice la palabra de Dios, para cómo ser sanos y cumplir la misión. La iglesia tiene que seguir cumpliendo la misión. Por eso, hermanos, esta cruzada que tenemos en octubre, pero ya empezamos a hablar de Jesús. Usted debe estar orando por su amigo, compañero de trabajo, familiar. Debe estar orando por eso y estarle compartiendo. Pero vean, algunos principios entonces. Para recordar los principios, lo puse en un acróstico de la palabra salud. ¿Cuántas letras tiene? Salud, 5. Sí tiene razón. No sé por qué me salieron 6. Ok, salud. No, sí tiene 5. Primero es S. Miren lo que dice el texto. Y usted me va a ayudar a descubrir cuál es el principio. Dice el texto: e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. La otra versión, 60. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La Dios habla hoy. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando el número. ¿Qué es lo que se menciona ahí? Un crecimiento. ¿Y quién lo da según el texto? Mire, hermano, eso está fabuloso. Dice que era fortalecida la iglesia por el Espíritu Santo. Era guiada, fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia. Por eso en la S, su misión, una iglesia sana, para que cumpla su misión, debe ser sana, pero debe estar sumisión al Espíritu Santo, sometida al Espíritu Santo. No nos gusta la palabra sumisión. No nos gusta. De entrada, la palabra suena bien fuerte. ¿Someterme yo? Por favor. A ver, esposas, ¿cómo está ese asunto de sumisión? A ver, esposos, ¿cómo está ese asunto de sumisión? Pero nos molesta mucho la frase sumisión. Pero el texto habla que la iglesia hacía todo lo que hacía porque era fortalecida por el Espíritu Santo. Y hermanos, esa parte es muy interesante, muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 31 no asocia el crecimiento como un asunto de números solamente o de cantidades, sino con el hecho de que las iglesias en esas 3 regiones, por lo menos, Judeas, Galilea y Samaria, dice que eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Podríamos traducirlo de esta manera: eran iglesias llenas de la consolación que da el Espíritu Santo. Podríamos hablar de que era una iglesia en la llenura del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, dirección del Espíritu Santo. En otras palabras, los creyentes experimentaban la presencia de Dios misma en sus vidas, en sus hogares y en su iglesia, dándoles fortaleza. La iglesia local era capaz de fortalecer y consolar a las personas y a los demás por la fortaleza que les daba el Espíritu Santo. Esto es extraordinario. No se dejaban guiar por un hombre, eran guiadas por el Espíritu Santo, dirigidas por el Espíritu Santo. Una iglesia, hermanos, que es guiada y dirigida por el Espíritu Santo va a cumplir su misión y va a ser sana. Cuando una iglesia es dirigida por un hombre,
Cuando una iglesia es dirigida por una familia, cuando una iglesia es dirigida por un grupo de hombres, de seres humanos, es una iglesia que se va a estancar, no va a cumplir su misión y va a estar enferma. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Dejemos que nos diga a nosotros como iglesia dónde ir. Que nos diga a la iglesia, que el Espíritu Santo nos indique por dónde debemos ir. Mientras la iglesia esté sujeta al Espíritu Santo, hermano, sujeta a Dios, no va a perder el camino, no va a perder la visión que tiene. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 13, a ver si me lo puedes poner por favor. Hechos 13, 1, 3, solamente para ver un ejemplo, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Mire, lea conmigo. Mientras en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Siguiente. Mientras ayunaban, participaban en el culto al Señor. ¿Qué dice? El Espíritu Santo, ¿qué dice? Pero más fuerte, hermanos. Pero ahora todos juntos, hermano. Mire cómo dice. Y yo sé que no nos ponemos de acuerdo. Ya ve, hasta en eso debemos ponernos de acuerdo, fíjese. Mire, el Espíritu Santo dijo. A ver, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Quién aparta a la gente para el llamado, para el trabajo? ¿Quién le dice a la iglesia dónde debe ir? ¿Quién levanta hombres y mujeres aquí para ir a las misiones? ¿Quién los levanta? Entonces, esta es una dinámica muy sencilla. Dios habla y la iglesia obedece. Entonces, ¿por qué discusiones a veces? Si hacemos la misión, no hacemos la misión, si hacemos esto, no hacemos otro. Cuando Dios habla, la iglesia debe obedecer. Y punto. No hay discusiones. A Dios no se le discute, a Dios se le obedece. Esa es la dinámica, hermanos. Aquí tenemos una dinámica sencilla. Dios habla y la iglesia actúa. La iglesia obedece, Dios actúa. Y este es uno de los primeros esfuerzos organizados, dedicados, dirigidos, planeados, visionados por la iglesia. Dios haciendo la obra. Las relaciones entre nosotros debe ser muy importante. Ponernos de acuerdo para que cuando Dios diga las cosas, nosotros hagamos. Y eso es muy importante, seamos sensibles. ¿Dónde Dios nos quiere llevar? ¿Qué quiere hacer Dios con nuestra iglesia, hermano? Con su vida, con su familia, con su matrimonio. Sumisión al Espíritu Santo. Sí, Señor, ¿dónde quieres que hagamos algo? Me encanta el texto. El versículo dice de esa forma, de esa manera, fortalecidas por el Espíritu Santo. No dice por alguna otra cosa, es el Espíritu Santo que está guiando. Una iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo es una iglesia sana, hermanos. Sana y va a cumplir su misión. No solamente eso. Siguiente letra. Pensé que lo tengo aquí, pero no lo tengo allí. Es que pensé en el acróstico, pero no le sé muy bien, así que alguien que me ayude, por favor. No ahorita, ahora otro día. Letra A. Mire cómo dice el texto. Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Dice la versión 60. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Dice el versículo 31. Dios habla hoy. Y crecía espiritualmente, vivía en el temor del Señor. Vea, aquí está fácil. Exacto. Así de sencillo. Una iglesia sana es una iglesia que anda en el temor del Señor. Y cumplirá su misión porque hay temor, hay reverencia, hay respeto ante ese Dios todopoderoso. Miren, hermanos. Se trata de una relación reverente de los creyentes para con su Dios. En este sentido, este texto, esa palabra, está relacionado más con el hecho de confiar en el Señor. Lucas nos da una descripción
de la madurez de esta iglesia, de la bendición de Dios sobre esta iglesia. Miren, ese temor en el Antiguo Testamento tiene relación con la sabiduría. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que el temor del Señor. Ahora, un profundo respeto ante la presencia, gran poder de Dios. Si usted observa el versículo 31, hermanos, notará que la iglesia disfrutaba de paz. Se consolidaba como resultado de que los creyentes caminaban, escuche bien, cada día con sus ojos puestos en el Señor. Lo que hoy sucede, hermanos, es que con facilidad los creyentes, los cristianos, parecen caminar, pero con los ojos puestos en otras cosas, menos en el Señor. A veces en nuestras necesidades materiales, a veces en el anhelo del éxito personal, a veces miradas. Hay iglesias, hermanos, creyentes que tienen la mirada en líderes religiosos, en cosas, o en cómo están los problemas del país, etcétera. Y por eso hay tanto estrés, tensión, cansancio, agitación, porque su mirada está puesta en otras cosas, no en el temor de Dios. Mi amado hermano, una iglesia sana es una iglesia que vive, que anda en el temor del Señor. No venimos aquí para sentir temor de Dios. El temor a Dios debe ser un estilo de vida, hermanos. Si usted siente temor de Dios solamente cuando viene aquí, la verdad es que está equivocado. El temor a Dios no se demuestra aquí en el templo, mis amados. El temor a Dios es un estilo de vida. Donde quiera que yo vaya, voy a mi trabajo, estoy en mi trabajo, hay temor de Dios. Por eso no robo. Por eso hago las cosas con excelencia. Por eso me estoy en el horario que me corresponde. Si voy a trabajar de 8 a 6, 5 o 6 o 4 o 3, 2 de la tarde, esa es mi hora. Y si a usted le pagan por trabajar, trabaje. Porque hay temor de Dios. No, aquí no está el temor de Dios. No me refiero a que aquí se vive solamente el temor de Dios. Eso quiero decir. No se vive el temor de Dios aquí, solamente. El texto dice, vivía en el temor de Dios. Era un estilo de vida. Andaban por la escuela, había temor de Dios. Por eso los jóvenes se comportan en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, como tales, como hijos de Dios, como cristianos, porque hay temor de Dios. El temor de Dios debe invadir nuestra vida y nuestro corazón. Y el temor de Dios no es un miedo a Dios. Es reverencia, es respeto por lo que Él es y por lo que yo soy. Vivir en el temor de Dios es vivir haciendo su voluntad. Y eso es una cosa muy importante, hermanos, dentro de nuestra vida cristiana. El problema de usted es que usted se anda cuidando de los demás. A ver quién me vio. Híjole, no hay nadie aquí donde yo estoy, y usted empieza a voltear por todos lados a ver si no lo ve. Lo peor de todo es que se anda cuidando hasta del pastor. Hermano, no, lo menos que debe hacer es cuidarse de mí o de alguien más. De verdad, no, el temor es hacia Dios, hermano. Él lo mira todo. Es más, ¿qué le puedo decir yo a usted? No mucho más que decirle, hermano, ya compórtese. Es todo lo que puedo decirle. ¿Qué más puedo decirle yo? Es solamente, hermano, no se vale así como usted está viviendo. Y una exhortación es todo lo que puedo hacer. ¿Sabe qué? No puedo hacer más. Usted no se cuide de los demás. Su temor reverente es al Dios Todopoderoso y Santo. A Él, hermanos. Andar en el temor. Una iglesia así, hermanos, no. Sana. Cumple la misión. Siguiente letra. L, salud, salud, sí es cierto, L. Dice el texto, a ver, les leo el texto. Dice así. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y luego dice en la nueva versión, se consolidaba, que es la misma palabra. Y luego en la Dios habla hoy, sí, y al concepto dice, y crecía espiritualmente. Vean esas dos ideas. Aquí está, hermanos. Lucha por consolidarte día a día.
lucha por crecer espiritualmente todos los días. O lucha por consolidarte o por edificarte día a día. Es la L, lucha. ¿Por qué, hermanos? Porque tu crecimiento espiritual es sumamente importante. Y si tú no luchas por tu crecimiento espiritual, nadie va a luchar por ti. O sea, tú creces espiritualmente por ti solo. O sea, tú necesitas comer, alimentarte de la palabra. Dice el texto que esta iglesia se consolidaba. Habla de crecimiento, de madurez. Y miren, hermanos, crecía espiritualmente. Ese término de consolidarse es una palabra que significa literalmente construir una casa. Se puede también traducir como confirmar, estimular o fortalecer. La Nueva Versión lo traduce como se edificaba día con día. ¿Qué significa eso, hermano? Significa lo siguiente: el crecer espiritualmente, el edificarse, el consolidarse, tiene que ver un todo como familia. Tú no puedes crecer solo. Tú necesitas de una familia, necesitas de esta iglesia o de la que sea, pero necesitas un grupo. No puedes vivir un cristianismo solo. Estamos viviendo en una cultura que promueve el individualismo, una sociedad que promueve el individualismo y que también ha afectado a los creyentes, a los cristianos, a las iglesias. Parece que hoy en día cada quien quiere vivir su propio reino. Cada uno se preocupa por lo que quiere, por lo de él. Mis amados, necesitamos consolidarnos unos a otros. Miren, ¿cuál es la idea de esa palabra consolidarse, construir? Fíjese que cuando yo tenía uso de razón, yo pensé que ponían los tabiques estaba mal. No sé cuántos años tendría yo. Y un día le dije a los maestros albañiles, a uno de los que fueron a trabajar en la casa: oiga, ¿por qué ponen los tabiques así? Se ven muy mal. Y yo creía que los tabiques debían de ponerse, de aquí puse uno, aquí arriba, y el otro aquí arriba, y el otro aquí arriba, y que esta rayita debería estar bien derechita. Y luego el siguiente ladrillo puesto aquí, otro aquí, y la rayita. Le digo, ¿por qué está así? Está mal eso, no es estética. ¿Saben que esa es la idea de la palabra consolidarse? O sea, construirse, entrelazarse, así como el ladrillo. Esa es la idea de esa palabra. Y entonces me explicaron que debería ser así para amarrar y que estuviera bien fuerte la construcción. Y alguien me explicó, y hoy en la Aurora, alguien me dijo después: oiga, pastor, es que si se pone así como usted dice, se cae todo. Y me dijo, tiene que ser así para que pueda amarrarse. Una iglesia tiene que estar así, hermanos, entrelazada entre sus miembros, así, mire, bien fuerte para poder soportar. Pero esa es la idea de edificarse, de ir entrelazándose entre ladrillo, otro ladrillo. De hecho, eso es lo que dice la palabra de Dios allá a los corintios. Somos miembros los unos a los otros que hacemos y construimos un gran edificio. Una iglesia que es consolidada, hermano, una iglesia fuerte. Vienen vientos, vienen lluvias, ¿qué se va a caer? Necesitamos eso, hermano. Usted como miembro, yo como miembro, el hermano, la hermana, necesitamos estar cada día entrelazados, edificados. Necesita usted eso. Y eso no se hace individualmente, eso se hace en comunidad. Los últimos años, hermanos, ha habido un fuerte énfasis en el individuo, en la persona. Y como resultado, ¿sabe qué tenemos? Una sociedad desconectada. Pero tristemente a veces también una iglesia desconectada. A veces no sabemos ni qué actividades tenemos en nuestra iglesia. A veces ni sabemos promover nuestras actividades porque no sabemos, estamos desconectados. Y si venimos los domingos y no sabemos qué más. Usted necesita interconectarse unos con otros, con los miembros. Por eso aquí nos saludamos, pregunta el nombre, hermano, ¿cómo se llama usted? Es más, hasta pregunte su teléfono, un día lo va a necesitar. Mire, es que
de verdad. Anda usted por la calle, se le poncha una llanta y ¿a quién llamo? ¿Quién me ayuda? Hermano, al ladito está el hermano Manuel Rosas y usted no sabe que ahí al ladito vive. Pero ¿sabe por qué no sabe? Porque nunca le pregunta. Va usted por el periférico, ahí cerquitita, ahí muy cerca, por ahí vive la hermana Ana. ¿Dónde está la hermana Ana? Que fue a dar clases, ¿verdad? Pero la hermana Ana vive por ahí cerca, en el periférico. Vas por el centro, por Crespo o algo así. Ahí está Jocabet. Vas por ahí por Jojo, por el Teletón. Ahí está Abner, ahí está la hermana Leti, está Raquel, etcétera. O sea, ¿sí me explico? O sea, que yo tenga, que sepa quién me puede ayudar. Interconectado. Usted va por allá por San Pedro, no, por Etla, Santo Domingo. ¿Quién podrá ayudarme aquí? Pues allá está la hermana Arcelia. ¿Sí me explico? O sea, somos una familia. Pero ¿a quién le digo? Me da risa porque luego en los grupos ahí, me da el teléfono de fulano de tal. Me puede dar el teléfono y está bien. Que ya, o sea, por lo menos está agregado a un grupo, pues. Y ahí pregunta, está bien. Pero necesitamos eso, hermanos. Necesitamos estar interconectados. Esa es la idea de que la iglesia se consolidaba o se edificaba. Muy bien. Siguiente letra. U, de salud, U. Miren cómo dice el texto. Vamos otra vez. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Esa es la del lenguaje actual, ¿verdad? De las Américas. Bueno, ahí está bien. Entre tanto, la iglesia gozaba de ¿qué? Aquí está entonces la enseñanza. Unidos, disfrutando la paz unos con otros. Tenían paz. La palabra paz en este texto, hermanos, es la misma, casi la misma palabra de shalom, la que conocemos como shalom, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, paz, shalom. Es muy similar esa palabra aquí. Significa prosperidad, bienestar, seguridad, relaciones de armonía. De hecho, hermanos, la Biblia en el lenguaje sencillo lo traduce como una vida sin miedo a ser maltratados. Y la verdad es que tiene sentido la raíz en esta interpretación. ¿Y sabe por qué? Porque si usted mira qué está pasando en la iglesia en el capítulo 8 de Hechos. Lea, a ver, ponme aquí por favor, 8.1. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en el capítulo 8, capítulo 9? ¿Qué está sucediendo en la iglesia? Y cómo aquí ahora ya pasan ese momento y ahora trae paz. Mire cómo dice. Y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una ¿qué? Una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y aquí dice que en Judea, en Samaria y en Galilea había. ¿Sabe qué me enseña el texto, hermanos? Que no todo el tiempo es persecución. No todo el tiempo es problema. Llegará un tiempo de paz. Llegará un momento de paz. Hermanos, allá en las misiones, no todo el tiempo es picar piedra. No, va a llegar un momento de paz, un momento de crecimiento. La cosa es que aguante usted. Miren, unidos, disfrutando la paz unos con otros. Disfruta de tus relaciones armoniosas. Esto también puede traducirse, este versículo, dijimos, como una condición de vida que traía tranquilidad y bienestar a los creyentes. La persecución ya se había calmado un poco. Muchos habían sido víctimas de esa persecución. Ahora dan paso a un tiempo de armonía, donde no hay miedo a ser maltratados, es la idea. Aunque los conflictos, hermanos, son cosa tan natural en la vida del ser humano, ciertamente las relaciones armoniosas hacen que una familia, que una iglesia, una comunidad o una nación incluso pueda disfrutar de paz. Pero las peleas, pero las contiendas, pero las luchas por el poder, las acusaciones,
Son todas ellas actitudes que restan a la paz. Cuando yo tengo esas actitudes, no promuevo la paz. Te pregunto, ¿tú como cristiano estás promoviendo la paz? ¿Eres un hombre pacífico? ¿Eres una mujer pacífica? Levanten la mano los que son pacíficos. ¿Por qué no quiso levantar la mano, hermano? O sea, le hago otra pregunta, pues. Es decir, usted es una de las personas que con su actitud trae paz. Es decir, había un grupito que ahí estaba peleándose, ahí no sé, enojándose. Y usted llega y dice, tranquilo, hermanos. A ver, familia, no se hace así, tranquilito. O eres que, sí, cierto, fíjate que él tiene la culpa. ¿Eres de esas? ¿Eres de los que te gustan prender fuego, hermanos? ¿Eres de esas personas que te gusta prender fuego? ¿O eres de las personas que tu interés es traer paz y tranquilidad ahí al ambiente? ¿De quién eres? Pero el texto dice que la iglesia tenían paz. Porque los hermanos estaban comprometidos a la paz, hermanos. De verdad. Y creo yo que eso hace falta mucho, mucho, mucho en nuestra familia, en nuestra iglesia. Estos hermanos disfrutaban de la paz. Había pasado la persecución, había pasado los momentos difíciles. Ahora disfrutaban de la paz. Mi amado hermano, ¿de quién eres? Promueve la paz, sea un pacificador. No solamente ser un pacificador, sino alguien que promueva la paz, que traiga la paz. Es decir, cuando usted llega ahí, cuando alguien está reunido platicando y usted llega, ¿se siente la tranquilidad? ¿Se siente que ya llegó la paz? ¿O empieza a incomodar a los que están ahí sentados? Y luego dice el grupito, luego platicamos. Así se conocen, ¿no? Los que promueven la paz, los que traen la paz. O dicen, wow, ya llegó el que nos pone en esa relación y comunión. ¿Eres de eso? ¿O eres de los que huyen de ti? Una iglesia pacífica, una iglesia en paz, unos con otros. Es una iglesia sana, hermano. Una iglesia que va a cumplir la misión. Muy bien. Y por último, la D de salud. ¿La T? No. D. Miren cómo dice la palabra. Miren cómo dice, hermanos. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Yo creo que ya analizamos casi todas las palabras importantes, ¿verdad? Nos falta una. Ya analizamos que disfrutaba de paz. Consolidaba, familia, lo analizamos. Temor del Señor, también ya. Fortalecidas por el Espíritu Santo, también ya. ¿Cuál nos falta? A mí me parece, hermanos, que esto de creciendo en número es el resultado de cómo vive la iglesia. O sea, si una iglesia vive en paz, se consolida cada día, vive en el temor de Dios, guiada por el Espíritu Santo, no hay de otra, hermanos. ¿Cuál es el resultado? Crecimiento. Por eso dije hace rato que a veces buscamos el crecimiento como del lugar y a ver que crezca. Espérese. Cumplamos con los demás y el crecimiento es de Dios. El crecimiento lo da Dios, el crecimiento viene de Él. Por eso yo no encontraba otra palabra para la D. No está difícil hacer acrósticos, no crean. Y le puse así, dinámica divina. Dinámica divina. O sea, si el crecimiento lo da Dios, y me baso en eso, y va creciendo en número. Esa es una dinámica divina. El crecimiento en número de una iglesia lo da el Señor. Esa es la dinámica que viene de Dios. Dios tiene una dinámica especial para la iglesia. Y la dinámica es crecer. Es crecer. La palabra ahí que se usa para crecer o crecía, fíjese que no habla de cualquier crecimiento. O sea, no habla de un crecimiento de poco a poco. Cuando usted ve esa palabra en el texto, realmente significa aumentar,
pero aumentar por multiplicación. Eso quiere decir esa palabra, donde dice, y crecía. O sea, no es un crecimiento como crece el ser humano. ¿Cuánto crece el ser humano por año? ¿Sí? Pero se dan cuenta que esto no se nota. O sea, no se nota. O sea, realmente sí se nota cuando tu hijo creció después de que no lo miras una semana, ¿no? Ah, qué grandote está. O cuando no nos vemos con alguien después de 1 año, 2 años. ¡Wow! ¡Qué grande! Bueno, me refiero a los jóvenes, porque ya los grandes que estamos ya no crecemos. Pero no se nota mucho. O sea, es un crecimiento muy, muy mínimo el que damos nosotros, ¿no? Me refiero para acá, porque sí, para acá sí crecemos más rápido. Crecemos más rápido. Pero me refiero a que es muy mínimo cuando vemos ese crecimiento. Pero el texto, cuando habla de la palabra crecer o crecía, realmente está indicando, hermanos, un crecimiento, ¿cómo se diría? Aumentar por multiplicación, o sea, como que exponencial. Es, wow, así. Híjole, yo sí quiero eso, hermano. Y esto, por eso es un asunto de Dios, hermanos. Y cuando usted lee Lucas, Hechos, que escribe Lucas, usted va a ver la iglesia cómo va creciendo. En el día de Pentecostés, antes, en el aposento alto están reunidos 120. Se convierte, predica Pedro y se convierte en 3,000 gentes. Y el capítulo 5 dice que eran como 5,000 hombres creyentes. Y el capítulo 6 dice de Lucas, el número de los discípulos crecía y se multiplicaba. Ya pierde la cuenta cuántos son. Es un crecimiento tremendo. Y hermanos, así que esto es una multitud. Un crecimiento tremendo. Porque la iglesia, Dios diseñó a su iglesia para el crecimiento, para que crezca. Para que crezca. Y vamos a ir creciendo en la medida en que nosotros estemos cumpliendo con lo que dice más adelante. El Señor, hermanos, da el crecimiento. El crecimiento no es un asunto de esfuerzo humano, ni de tecnología. El crecimiento es un asunto de Dios. Y usted lo puede ver en diferentes partes de la Biblia. Eso dice Corintios, ¿no? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y el texto que yo decía hace rato, el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Entonces podemos decir que esta dinámica divina es precisamente, viene de Dios. El crecimiento entonces lo da Dios. No es un esfuerzo humano. Es un error pensar que yo hago crecer a la iglesia. Es un error. Es Dios. Pero algo hacemos nosotros para que la iglesia no crezca. O sea, si la iglesia no está creciendo, algo estamos haciendo nosotros. ¿Qué? De acuerdo a lo que miramos, pues ¿sabe qué? No hay paz. Hay problemas, hay dificultades, hay discordias. ¿Cómo va el crecimiento? Menos voy a andar en el temor de Dios. Si no ando en el temor de Dios, no hay crecimiento, hermanos, en ningún nivel. Si no me estoy dirigido por el Espíritu Santo, no hay crecimiento. Por eso, hermanos, es importante que pongamos todo en orden en nuestra vida. Y dice el hermano Gilberto Gutiérrez que si la iglesia no crece, algo está pasando. Dice él, alguien está estorbando ese crecimiento. Entonces lo traduce. Un principio para el crecimiento de la iglesia es no estorbar. ¿Está fuerte eso, no? O sea, entonces, si la iglesia no crece, es que algo está pasando. Por ejemplo, hay un problema de salud. Algo está estorbando para el crecimiento. Y quizás puedo ser yo. Me parece a mí que necesitamos reflexionar en este sentido. Porque Dios, hermanos, quiere esta dinámica. Una dinámica de crecimiento. La iglesia, hermanos, puede hacer esto y mucho más. Cumplir su misión en la medida en que hace y cumple con estos requisitos en su salud. Recordemos entonces, sumisión o sometimiento al Espíritu Santo. Andar en el temor del Señor o andando en el temor del Señor. Luchar por consolidarse.
U. Unidos. Ah, ok. Unidos. ¿Unidos qué? Ok. La paz. Y D. Una dinámica divina. La dinámica divina es crecer. Vayamos allá, hermanos. Vamos con ese entusiasmo. Incline su rostro y ore conmigo. Señor del cielo, en esta hora, Padre, estamos delante de ti.